Bueno, muy bien. Entonces, vamos a terminar de ver la otra parte de la clase que nos faltaba, que es básicamente la aplicación de la ley de Gauss a problemas de esferas sólidas y problemas de esferas huecas, o sea, problemas superficiales y volumétricos, ¿cierto? Con lo de hoy ya lo pueden hacer. La primera base, la base más importante, es la del miércoles, que ya la subí, ¿sí o no? Esta sería, digamos, un complemento de aplicación, ¿cierto? Es aplicación. Entonces, conductores y la ley de Gauss. Listo. Muy bien. Entonces, por definición, o sea, un conductor puede ser una esfera sólida, ¿cierto? Más sin embargo, la carga no está distribuida en el interior del conductor. Ese es el concepto importante, ¿cierto? Entonces, lo voy a poner acá. En un conductor, la carga eléctrica no está distribuida en el interior del conductor, sino en su superficie. ¿Lo que significa? Si yo tengo un conductor, inclusive si es un conductor sólido, por ejemplo, tengo una esfera conductora, ¿cierto? Entonces, y yo tengo una carga adentro del conductor, por ejemplo, yo tuviera una carga eléctrica acá. Necesito que vean al tablero, por favor. Paren de copiar un segundo, pero esto es importante. Si yo coloco una carga eléctrica dentro de un conductor, por ejemplo, un pedazo de metal, de cobre, de zinc, etcétera, ¿cierto? Entonces, la carga eléctrica, como se puede mover con libertad en el conductor, entonces se va a comenzar a desplazar por todo el conductor hasta que llega a la superficie. Pero entonces no va a quedar adentro del interior, o sea, no va a quedar en el interior del conductor, sino que queda en la superficie del conductor. Eso es importante. Los conductores tienen carga eléctrica cero en su interior. En equilibrio electrostático, ese es un buen punto, coloquemos acá. En equilibrio electrostático. Ya les voy a explicar qué es eso. En equilibrio electrostático. Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo queda la carga en el conductor? Hola, Juan Manuel. La carga en el conductor, por lo tanto, queda distribuida en la superficie. ¿Cierto? Esta es la visión que yo debo de tener de un conductor en equilibrio electrostático. ¿Listo? Es importante. Pues no hay carga adentro, la carga está en la superficie. ¿Cierto? Para usted que copia tan detallada y disciplinadamente todo lo que yo digo, hola, debe existir también la posibilidad de que usted elabore un poquito sobre el problema, independientemente de lo que yo digo, va a consultar, va a buscar, ¿cierto? Etcétera. Listo. Para que no sea todo lo que yo digo, palabra por palabra. Ese es un mal asunto. Entonces, muy bien. Listo. Entonces voy a hacer una cosa.
yo quiero hallar el campo eléctrico adentro del conductor, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer es que voy a encerrar el interior del conductor con una esfera gaussiana. Entonces voy a dibujar una esfera adentro de esta esfera. ¿Listo? Para aplicar la ley de Gauss. Para aplicar la ley de Gauss yo tengo que considerar una esfera considero una esfera al interior del conductor, ¿cierto? Y reviso cuál es la carga encerrada por esa esfera. Entonces, esta es una esfera de radio R minúscula. Y la esfera que contiene, o supuestamente la esfera metálica, es una esfera de radio R mayúscula. Listo. Muy bien. Entonces, aplicamos la ley de Gauss. Aplicamos la ley de Gauss a la esfera de radio R. Se va. Mañana hablamos, ¿listo? Pero, sí, pero necesito que la pregunta sea más concisa. Está muy divagante la pregunta. Precise más para poder saber qué hay que hacer. Listo. Hasta luego. Muy bien. Entonces aplicamos la ley de Gauss a la esfera de radio R. Obteniendo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo sabe? Seguro. Mándeme una foto del procedimiento con Sí, los que lo probaron. pasar. Listo. Me lo manda. Muchísimas gracias. Muy bien, hablamos. Hasta luego. Listo. Aplicamos la ley de Gauss a la esfera de radio R obteniendo 4pi R al cuadrado por el campo igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Esto lo hicimos en la clase anterior del miércoles, pero además de todo nosotros verificamos la integral de superficie en la ley de Gauss. Entonces, ¿de dónde viene esto? Esto es el caso para una esfera, ¿cierto? Este es el caso para una esfera. Pero nosotros teníamos que el flujo eléctrico es igual a la integral doble sobre S cerrada de E punto de A igual a 0. Bueno, muy bien. Ahora, si la esfera es metálica, ¿cuál es la carga encerrada por la esfera? Si la esfera roja es metálica, ¿cuál es la carga encerrada por la esfera de radio R minúscula? Piensen bien en el problema. Piensen cómo se distribuye la carga en un metal y que estoy encerrando el interior del metal con una esfera gaussiana. Sí, pero ¿cuál es la carga concerrada? Eso es lo que tienen que saber en cada caso particular cuando vayan a aplicar la ley de Gauss. Miren cómo se distribuye la carga dentro de un metal conductor. Ahorita lo acabo de decir. Entonces, ¿cuánto vale la carga encerrada por esa esfera gaussiana dentro del conductor? ¿Por qué? Cuando la carga está dentro. O sea, sí, en el interior de la esfera. Explícame de nuevo, por favor. No entendí. Eso es lo que llamó el R de servicio. Cuando la carga está dentro de la esfera,
Vaya a ser. Espera un momentico. Lo que usted anotó de lo que yo dije y qué es lo que usted piensa independientemente de lo que haya anotado. Usted tiene que pensar algo. ¿Qué piensa? Nada que va a ser el por qué, Pero eso es lo que usted está diciendo, yo no lo dije, primero que todo. Puede que haya dicho algo parecido, ¿cierto? Entonces, lo que yo dije es que la carga en el interior, la carga en el interior del conductor es cero y se distribuye en la superficie. Entonces, ¿cuánto vale la carga encerrada por una superficie gaussiana adentro del conductor? Cero, ¿cierto? Y si la carga encerrada dentro del conductor es cero, el campo eléctrico entonces es cero, ¿cierto? Entonces, adentro del conductor, la magnitud del campo vale cero, ¿cierto? Muy bien. Ese adentro suena como medio mañé, ¿cierto? Coloquemos en el interior, ¿sí o no? En el interior es un poco más elegante. En el interior del conductor. Ahora, si esta esfera conductora tiene una carga total de más Q y una densidad superficial de sigma, sigma entonces sería igual a quién, a la carga total de la esfera sobre 4pi el radio superior al cuadrado. Es carga por unidad de área, ¿cierto? Porque es que esto simplemente es la densidad de carga. Epsilon sub 0 viene acá. Listo. Densidad superficial, Juan Camilo. Esto es densidad superficial. Ah, no, pero sí, pero no, yo eso no me preocupa. Yo le creo, no me preocupa. Eso no es necesario. Sino que necesito ver trabajo. ¿Sí me entiende? Los videos están, se los puede ver. Muy bien. Ahora, si yo quisiera saber cuál es el campo eléctrico por fuera de la esfera metálica, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Ingeniera de hidrocarburos y sus derivados. ¿Qué tendría que hacer? O sea, ingeniería química. Quiero saber cuál es el campo eléctrico por fuera de la esfera. Primero queríamos saber adentro, ¿cierto? Muy bien. ¿Y por fuera? Entonces, ¿qué hacemos adentro? Encerramos el interior con una esfera gaussiana allá afuera. Sí, pero eso es el procedimiento que viene después de determinar cómo procedo si quiero hallar el campo eléctrico fuera de la esfera metálica. Acá dijimos que adentro es cero y el campo eléctrico dentro de todo conductor en su interior es cero en equilibrio electrostático. Eso qué significa cuando no tenemos, por ejemplo, una batería aplicada al material. Si yo cojo un conductor y le aplico entre los terminales o lo conecto a una batería,
la batería produce un campo eléctrico en el interior del conductor, ya no está en equilibrio electrostático. En este caso estamos hablando de equilibrio electrostático. Carga en el interior cero, por lo tanto campo eléctrico también, ¿sí o no? Pero yo quiero hallar el campo eléctrico en la región exterior a la esfera metálica que hago. ¿Qué procede en términos de la ley de Gauss? Uy, hay un empate. 3 del C y 3 del I. Increíble. Debe ser la primera vez en la historia que el grupo C empata al grupo I en cualquier cosa, ¿cierto? Dígale a su mamá que feliz cumpleaños. Difamándolo a uno. Esto no tiene que ver nada con el electromagnetismo. Vamos a volver a pensar, ¿cierto? Vamos a volver a pensar un poquito. Si yo quiero hallar el campo eléctrico, para hallar el campo eléctrico según la ley de Gauss, yo necesito, bueno, acá en términos generales, yo necesito saber cuál es la carga encerrada por esta superficie esta. Si estoy adentro del metal, entonces yo encierro el interior del metal por una esfera gaussiana. La superficie gaussiana que yo vaya a escoger tiene que tener la misma simetría de la distribución de carga. Porque si no, entonces va a ser complicado calcular la integral doble. Yo encierro el interior del metal, el interior del conductor con una esfera gaussiana para saber cuál es la carga encerrada, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Listo. Y me doy cuenta que como la carga está sobre la superficie, entonces la esfera interior no encierra carga eléctrica, por lo tanto el campo es cero. Si yo quisiera conocer el campo eléctrico ahora ya no adentro del conductor en su interior, sino por fuera, entonces ¿qué hago? Esto es de pensar. Hacer que está calculando. Le voy a proponer un trato. Trate de pensar en el problema antes que memorizar vainas que dice por ahí un profesor como medio pendejo, ¿cierto? Entonces, piense en el problema, olvídese el profesor. Me desaparecí. Gasparín, ¿sí o no? Ya no hay nada. Bueno, Juan Camilo, en la oficina tengo una bolsa rosada, ¿me puedes? Que tiene las pero mío, sí tengo las esferas del dragón. Tenemos a Juan Camilo un momentico, y entonces vamos a mirar las esferas, a ver si mirando las esferas se nos ocurre algo que podamos hacer para evaluar el campo eléctrico. Ya sabemos que si queremos evaluarlo en el interior del conductor, encerramos el interior con una esfera gaussiana, ¿cierto? Y si lo queremos evaluar en el exterior, ahora, en el interior, la carga es cero porque la carga del conductor está sobre la superficie. Les recomiendo que no vayan a perder el taller de mañana porque los veo muy pegados. Listo. Están supremamente pegados con esta vaina y esto no tiene que ver con el eco. Nos va a tocar salir a jugar a la rueda afuera para poder saber qué es lo que hay que cerrar y no. Bueno, chicos. Gracias, Juan Camilo. Muy bien. Esto, háganse de cuenta que esto es un metal. Entonces yo acá en el interior lo que yo hice fue que
hice una esfera. Esta es una esfera y mire cuánta carga tenía esta esfera. Pero acá adentro no hay carga. ¿Dónde está la carga? En la superficie, ¿cierto? En la superficie, o sea que la densidad volumétrica de carga de esto es cero. ¿Por qué? Porque la cantidad de carga por unidad de volumen es cero. ¿Dónde está la carga? En la superficie, o sea, la densidad de carga superficial sí es diferente de cero. Porque tiene carga. Listo. Tiene carga sobre la superficie, sobre la superficie. Ahora, entonces si yo estoy encerrando el interior de la superficie, perdón, el interior del conductor con una esfera gaussiana, para saber cuánto vale el campo adentro de la esfera metálica, yo quiero saber cuánto vale el campo afuera de la esfera que tendría que hacer. ¿Cómo? No, no, no. Se está yendo muy lejos. Está más cerquita. Es mucho más sencillo que eso. Yo encierro el interior con una esfera gaussiana y miro cuál es la carga encerrada, que es cero, porque la carga está sobre la superficie. Eso es para el interior del conductor, y para el exterior, ¿qué hago? Esto es muy parecido al problema del martillo y la puntilla. ¿Sí o no? ¿Usted alguna vez ha martillado? Y usted tiene que clavar un hueco en la pared, ¿qué tiene que hacer? Tiene que clavar un hueco en la pared. Así lo haría usted. O un taladro. ¿Está taladrado? También. ¿Qué no ha hecho usted? ¿Sabe manejar el helicóptero? Ah, ya. Ahorita tengo que decir una cosa con respecto a la respuesta de ayer. Algo que me dejó pensando. Cuando le pregunté, cuando usted y Iván dijeron que sí, que clavaron, no sé qué. ¿De acuerdo? Ese es un problema parecido. Yo entro y hay un cuadro ahí, tengo una puntilla y una caja de herramientas. ¿Qué hago? Entro por esa puerta. Hay un cuadro ahí encima, una puntilla y una caja de herramientas. Sin que me den el enunciado del problema, ¿qué se supone que tengo que hacer yo? ¿Y cómo hago eso? Mando un clavo, luego miro que esto me sirve para martillar, me cambio el martillo. Coloco el clavo en la pared, lo tengo, el martillo. Aprendió algo del día de ayer hasta hoy, ¿cierto? Bueno, muy bien. Problema parecido. Tengo una esfera y yo sé que para hallar la carga dentro de la esfera, dibujo una esfera de radio menor en su interior y miro qué carga tiene. ¿Cómo? Más grande que tiene. ¿Y cómo hacemos para hallar la carga? Está más cerquita, Adriana, de toda la esfera, de toda, ¿cierto? Si lo quiero calcular por fuera, de toda. Thank you. Y ese es el problema que tienen ustedes, que piensan cosas y no dicen, porque les da susto equivocarse. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, según lo que dice Adriana, que estoy de acuerdo con Adriana, exactamente. Y esta esfera más grande que nosotros tenemos acá, mañana vamos a hacer un ejemplo de aplicación de esto. Listo, es importante porque esto apenas tiene 2 regiones, el de mañana tiene 3. Hacemos el ejemplo y de una los voy soltando para que hagan el otro ejercicio que les tengo.
Lo van a hacer delante de mis narices y yo voy a mirar a ver entonces cómo les va. Listo. Y es acá. ¿Le tiene susto al ejercicio o qué? Bueno, entonces hay que solucionarlo. Entonces, en el exterior del conductor, no me refería a la cara, sino a la expresión. Entonces me expreso mejor. Esa expresión de terror hacen eso. Porque yo les digo, les hablo del ejercicio. Entonces, no era la cara, es la expresión. Naturalmente todos tenemos esta cara, ¿cierto? Dígamelo a mí que la tengo que llevar a todos lados. Porque las expresiones, por lo menos usted tiene expresiones, Mayra no tiene ninguna expresión. Eso sí me asusta más. Estoy más asustado yo que usted. En el exterior del conductor, pero chicos, no hay problema. Ustedes simplemente van a intentar el ejercicio. Yo voy a estar ahí orientándolos durante todo el proceso para que le den solución al ejercicio. Y dependiendo de cómo les vaya, sobre todo con la interpretación del ejercicio, entonces vamos a fijar a ver un trabajo para que puedan ser evaluados en el segundo cuerpo. Listo. Pero necesito ver que trabajan algo, necesito ver que hay algún tipo de análisis, de profundidad, por lo menos chiquitico. Uno puede comenzar con un mamarracho en electro, después lo va mejorando en ondas, después, no sé, en físico-química lo termina de mejorar, después en control o en transferencia de masas o en mecanismos, en otras materias. Y ese mamarracho que hacen en el electro se va a convertir en un trabajo de grado en el último semestre. Pero por lo menos necesito un mamarracho, ¿sí o no? ¿Sí saben qué significa la palabra mamarracho o no? Usted sabe hacer eso. Es un mamarracho. Para mí, Ahora, ¿qué va a decir? El profesor es un mamarracho. pero no la organiza, digamos, las diferentes ideas así sean desorden. Entonces, yo, por ejemplo, voy a hacer un dibujito. Voy a hacer un dibujito de una persona. Entonces, este es el pelo, estos son los ojos, la nariz y la boca. ¿Cierto? Eso es un mamarracho. Con que sea una vaina así, yo quedo contento. Y en último semestre, ese mamarracho, mediante la disciplina, el trabajo, la orientación, en último semestre ese mamarracho se convierte. Entonces, pero la idea es mejorar, ¿cierto? La idea es mejorar. Entonces, por lo menos el sábado necesito algún mamarracho de la ley de Gauss que tenga mañana, que tenga cierta profundidad, algo de profundidad de análisis. Listo. En el exterior del conductor, entonces, ¿cuánto vale la carga encerrada por la esfera roja? Ahora la esfera roja, perdón, la esfera blanca. Ahora, esta esfera blanca va a ser la esfera de radio de R minúscula. Y en este caso, entonces, R minúscula es mayor que R mayúscula porque estamos en el exterior. ¿Cuánto vale la carga encerrada? ¿Cuánto vale la carga encerrada? Fíjense bien. ¿Cuánto vale la carga encerrada por la esfera blanca de radio R minúscula? No, porque sería la densidad de carga, sería la carga total sobre el área. Yo estoy preguntando la carga encerrada y no es cero, porque la carga queda sobre la superficie, no podría. Un brindis a su honor. Más Q. Porque más Q es la carga de toda la superficie metálica. Si la encierro por fuera, entonces, ¿cómo queda? Exactamente, muy bien. Entonces, por lo tanto, acá, en este caso, carga encerrada es igual a más Q.
Si aplico, entonces aplicamos la ley de Gauss para el caso esférico, aplicamos la ley de Gauss para el caso esférico, obteniendo bueno, muy bien. Entonces, Asenet, tú tienes el libro guía en WhatsApp o algo así, yo te lo pasé una vez, ¿cierto? Por favor, busca el ejercicio 22.59. Listo. Entonces, ¿qué obtenemos si aplicamos la ley de Gauss para el caso esférico? Recuerden que para el caso esférico es 4pi r minúscula al cuadrado por el valor del campo como función de r. Esto es la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Listo. 58. Y de acá nosotros sabemos que la carga encerrada es más Q. Esto da sobre epsilon sub 0. Y de acá lo único que tenemos que hacer es despejar el campo. Entonces despejamos el campo eléctrico. Despejamos el campo eléctrico. Listo, muy bien. Entonces nos da E de R. Dividimos ambos lados por 4pi r cuadrado. O sea que esto nos da más Q sobre 4pi r al cuadrado de epsilon sub 0, que es lo mismo que 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la carga sobre r al cuadrado. Entonces, este es el campo eléctrico por fuera del conductor esférico. Esférico. ¿Esto qué significa? Debido a la simetría, esto es clave, por favor, debido a la simetría de esta esfera metálica, el campo por fuera de la esfera metálica es como el campo de una carga puntual, ¿cierto? Por lo tanto, por lo tanto, no a la 2. Por lo tanto, el campo eléctrico debido a una esfera metálica con carga más Q en el exterior de la esfera es equivalente al campo eléctrico debido a una carga puntual de igual magnitud a la carga de la esfera metálica. Esta sería la conclusión a la que yo puedo llegar a partir de elaborar este procedimiento. Entonces yo hago un cálculo, para yo hacer un cálculo, selecciono las herramientas adecuadas, martillo, serrucho, taladro, lo que sea, ¿cierto? Tengo que saber utilizarlas, tengo que saber operar. Opero y llega un resultado. Tengo que interpretar el resultado. Eso es algo propositivo, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado? Si yo evalúo el campo eléctrico debido a una esfera conductora, observo que ese campo eléctrico es exactamente igual al campo eléctrico de una carga puntual, ¿cierto?
el mismo. Entonces, ¿a qué conclusión llego yo? Por lo tanto, el campo eléctrico debido a una esfera metálica con carga más Q en el exterior de la esfera es equivalente al campo eléctrico debido a una carga puntual de igual magnitud a la carga de la esfera metálica, ¿cierto? Si yo quisiera hacer un dibujo, voy a hacer un dibujo para aclarar más ese texto. ¿Listo? Entonces, yo tengo una esfera. Dime. Sí, por favor. Tengo esta esfera metálica. Listo. Y yo sé que como es una esfera conductora, entonces la carga eléctrica se distribuye sobre la superficie. Yo quiero dar el campo eléctrico debido a esa esfera metálica en el exterior de la esfera. Ya sé que en el interior, ¿cuánto es? 0. Ahora lo voy a hallar en el exterior. Listo. Entonces, en el exterior, básicamente que la carga que encierra esa superficie gaussiana externa, entonces esta superficie gaussiana de radio R, es la carga almacenada en la superficie, ¿cierto? Y el campo eléctrico en el exterior, E exterior de R minúscula es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga de la superficie dividido el radio al cuadrado. Sea donde sea que yo quiero calcular, o sea, si yo quiero calcular el campo, por ejemplo, por acá lejos, entonces tengo que hacer una esfera que encierre toda esta parte, por ejemplo. Ahora, como yo puedo observar que el campo eléctrico debido a esa esfera metálica es el mismo que una carga puntual. Entonces, este mismo procedimiento lo puedo yo hacer reemplazando la esfera metálica por una carga puntual del mismo valor en el origen, ¿cierto? Y encerrar la carga puntual por una esfera de radio R minúscula. Y acá el campo también va a ser 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por Q sobre R al cuadrado, ¿cierto? Estos son procedimientos análogos, porque la carga puntual también tiene simetría esférica. En ese punto R, el campo eléctrico es idéntico al de una carga puntual, debido a que la carga puntual tiene simetría esférica. Es decir, si yo voy a aplicar la ley de Gauss a cualquiera de estos temas que tengo ahí, el campo es idéntico, no hay ninguna diferencia. Entonces, en el exterior, ¿qué es lo que sucede? En el exterior de la esfera conductora, la esfera se comporta como una carga puntual, mismo valor, pero en el origen. Esa sería la parte propositiva del ejercicio, ¿cierto? Muy bien. Vamos a conversar ahora, vamos a conversar sobre aislantes. Entonces, campo eléctrico en el interior
Y en el exterior de un aislante. ¿Cómo? Daño el bombillo. Mentiras. Uy, amaneció, ¿sí o no? ¿Cómo? Dudo mucho que usted se vaya a dañar los ojos por eso. Se tiene ojos chiquitos. De pronto a Zenet que tiene ya más grandecito. Claro que nada como los de María Fernanda, la estudiante mía que salió ahora. Así es, ve. Arigato gozaimasu. Un, un aislante, un aislante no permite el movimiento de la carga dentro de su interior. Por lo tanto, en el aislante la carga no va a llegar a la superficie, ¿cierto? De pronto, lo que puede suceder en el aislante físicamente es que la carga oscila unas pequeñas distancias en la posición en la que se encuentra, como si fuera un pequeño resorte, ¿cierto? Eso sí podría pasar en el aislante, pero el movimiento promedio es cero. Por eso yo tengo este lápiz acá y se está moviendo así. El lápiz se está moviendo, ¿cierto? Pero si yo calculo el promedio de la posición del lápiz, me va a dar siempre acá. Se mueve a la izquierda y se mueve a la derecha. Pero en promedio, eso no significa que la carga no se mueve en los aislantes. Digamos que la concepción adecuada de la carga en los aislantes, que la vamos a ver después, es que el promedio de su movimiento es cero. Sí se mueve, pero su promedio es cero. Por ejemplo, cerámicas, madera, ¿cierto? ¿Qué otro aislante tenemos nosotros? Vidrio, teflón, ¿cierto? Con lo que hacen los sartenes. ¿Cómo? Sí, plástico. No, lo que pasa es que estoy pensando también, por ejemplo, el poliacetileno, ¿cierto? El poliacetileno es un polímero. El poliacetileno es un polímero y resulta que el poliacetileno es conductor. ¿Sí o no? No. Segundo. A ver. De hecho, acá les puedo mostrar ligeramente en una de las clases del curso de teoría cuántica de materiales, acá la tengo. ¿Quién? ¿Cómo no? Si estoy conectado a Zoom, y si no hubiera tocado que llamar al hermano de Marimar a nos traer al internet. Pero alguna cosa podrá hacer. Entonces, esto lo que les voy a mostrar es el poliacetileno, ¿cierto? Y resulta que Heger, Su Maekawa no, porque Sadamachi Maekawa es del efecto Spin-Siebeck. Hay un japonés ahí involucrado, pero no me acuerdo exactamente por el nombre del japonés, ¿cierto? Entonces, pero el poliacetileno es esa cadena que ustedes ven ahí, ¿cierto? Ese es el poliacetileno. Es una cadena lineal de átomos y resulta que si yo grafico la energía de los electrones conductores y los electrones de valencia, ¿se acuerdan en química que hablan de electrones de valencia? Los electrones de valencia son esa gráfica azul y los electrones conductores son esa gráfica roja. No, por allá no, allá. Entonces, observen en el punto donde se toca lo rojo, en el punto donde se toca lo rojo con lo azul, en ese punto el poliacetileno se comporta como un metal. De hecho, como es en los extremos de las gráficas para la energía, nosotros podríamos decir que tenemos que aplicar
tenemos que aplicar mucho trabajo sobre el polietileno para que conduzca, pero es posible que conduzca. Entonces, de hecho, no todos los plásticos son aislantes. Hay algunos plásticos que sí. Este es un plástico, es un polímero plástico, ¿cierto? Que no. O por lo menos no siempre. En algunas condiciones conduce. Esto es, digamos, un poco bizarro, pues, si me lo preguntan. O sea, si yo lo veo, si yo, Porque aquí me cuenta argumento con un estudio y además de teoría y técnica, se podría cambiar el código. no, pues de eso ya hay muchas vainas, ¿cierto? Muchísimo. Entonces, un estudio más interesante ahora sería, por ejemplo, cómo convertir un metal en un semiconductor. Por ejemplo, este de acá. Este es uno que se llama grafeno. Este de acá se llama grafeno. Les voy a mostrar. Eso es el grafeno. Es un material muy interesante, pero es metálico. ¿Cómo sé yo que es metálico? O es metálico o aislante, ¿cierto? Porque acá en la gráfica, esto es una gráfica en 2 dimensiones. Vamos a ver si la puedo ampliar un poquito. Esta gráfica en 2 dimensiones. Entonces, lo rojo son los electrones que conducen y lo azul, los electrones de valencia. Lo que pasa es que ya es en 2 dimensiones porque hay dos vectores de onda, en X y en Y. Observen unos puntos. Ustedes pueden observar ahí los puntos donde se tocan los que conducen y los de valencia. Acá se tocan. Para eso digo este plano amarillo, para ver dónde se tocan. Estos son los puntos donde se tocan, donde se comporta como un metal el grafeno. Lo interesante, dentro del punto de vista de los materiales, porque el cobre, a no ser que usted esté hablando del que material que se llama el cuprato, cupre, que son óxidos de cobre, el cobre es un material que está muy estudiado, espantosamente estudiado. Y otros temas importantes en los materiales. Pero acá en estos puntos, ¿cómo se comporta un metal cuando esos puntos se tocan? ¿Cómo se comporta un aislante cuando esos puntos están muy lejos? ¿Cierto? Un semiconductor, cuando están como en la mitad. Entonces, lo que hay que hacer, algo interesante sería coger los puntos donde toca la energía que conduce y la de valencia, que de alguna forma modifiquemos el material y se comiencen a abrir los caminos para que se comporte como un semiconductor. Eso se llama apertura de banda del grafeno. Eso sí es un problema científicamente muy apelante. Nosotros en el grupo de investigación no trabajamos en ese tema. Nosotros trabajamos más que todo con físico-química molecular, ¿cierto? Pero también de alguna forma lo que desarrollamos puede servir para estudiar la apertura de banda de un material como el grafeno, ¿cierto? Entonces, estos son temas interesantes. Ahora, vamos volviendo a la cuestión de el aislante. Entonces, en el aislante, las cargas sí pueden moverse, pero se mueven alrededor de una posición de equilibrio y el promedio su movimiento es cero, ¿cierto? Entonces, yo podría describir el aislante, por ejemplo, una esfera aislante, la podría describir como una esfera que contiene cierta cantidad de carga en su interior, ¿cierto? ¿Sí o no? Total. Tiene cierta cantidad de carga en su interior. Y tiene también carga acumulada en la superficie. Este sería el comportamiento de carga de un aislante. ¿Cuál es la diferencia fundamental con el caso conductor? Que en el caso conductor, la carga en el interior era cero, ahora no. No, antes también había que aplicar 2 leyes de Gauss, pero era cero la primera. Exactamente. Ahora, ¿cómo hallamos nosotros la carga encerrada por la superficie de Gauss interna al aislante? Ese, digamos, es un punto que es
Es un punto complicado. Por eso yo le dije a la compañera Zenet, hazme el favor, tú me podrías enviar esa captura que me enviaste, la puedes enviar al correo o solo al WhatsApp. Conéctate al mío, se llama Android AP. O también. Ya te digo. No, porque Hacienda ya tiene. La contraseña es QQHK, todo minúsculo. QQHK 3214. Hola, chicos. Listo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con los aislantes? Que para yo hallar la carga encerrada por la superficie gaussiana interna, digamos que hay que aplicar un pequeño y módico truco, ¿sí o no? Tampoco muy complicado, hay que saber la densidad volumétrica de carga. Densidad volumétrica de carga. Rho, que es cantidad de carga por unidad de volumen. ¿Cierto? En este caso, este es un caso trivial porque la densidad de carga es uniforme, o sea que es constante en todo el volumen, ¿cierto? Entonces este es un caso sencillo. Entonces densidad de carga, densidad volumétrica de carga Rho uniforme. Listo. Ups. Bueno, me lo mandó a otro correo, pero también me vale. Al correo institucional. Muy bien. Y venga, ahí esta vaina aquí. ¿Cómo le hace suma a esto? Ups. Yo creo que está bien. Bueno, entonces, ahora vemos esto. Entonces, si la densidad de carga es uniforme, entonces yo puedo expresar la densidad de carga de la siguiente forma. Entonces, Rho, que es la densidad volumétrica de carga, es el diferencial de carga por unidad de volumen diferencial. De acá, yo simplemente despejo dQ, ¿cierto? Y esto me va a quedar como Rho por diferencial de U, ¿cierto? Y acá lo que vimos en el taller es que yo puedo integrar esto de 0 a Q y esto lo integro sobre el volumen, que es una integral triple, ¿cierto? Entonces acá me queda que la carga es la integral triple sobre un volumen V de Rho de R por diferencial del volumen, ¿cierto? Y nosotros ya vimos cómo de la superficie. De R, de teta y de phi en esféricas. Entonces acá esto es relativamente sencillo. Entonces para Rho de R igual a Rho sub C, es decir, densidad uniforme entonces, ¿cómo queda? Esto queda la integral sobre el volumen de Rho sub 0 por diferencial de V, pero como Rho sub 0 es constante en el volumen, ¿cierto? Entonces,
me queda como rho sub 0 por la integral sobre el volumen del diferencial del volumen, y esto simplemente es el volumen. Entonces, para una densidad de carga con uniforme, la carga simplemente es la densidad por el volumen. Se finí, ¿sí o no? Sencillísimo. Entonces, para densidades uniformes, para densidades volumétricas uniformes, entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos que la carga Q es igual a rho sub 0 por el volumen. Entonces, para saber la carga, si tengo una densidad uniforme, necesito primero que todo saber el volumen. ¿Cierto? Eso es importante. Necesito saber el volumen. Y de acá, entonces yo puedo simplemente despejar rho sub 0. En el caso uniforme, rho sub 0 es la carga total del volumen sobre el volumen. ¿Cierto? Muy bien. Si esta esfera aislante que yo tengo acá es una esfera de radio R mayúscula, el volumen total de la esfera es 4/3 de pi R mayúscula al cubo. Por lo tanto, rho sub 0 es quien es la carga sobre 4 pi tercios de R mayúscula al cubo. Listo. Si es uniforme. Si es uniforme. Si no es uniforme, como el ejercicio que nos mandó a CENED, menos que a CENED buscó detalladamente uno que no fuera uniforme para complicar la cosa, ¿no? Vamos a ver si es uniforme o no. Si no es uniforme, de lujo. Porque si no es uniforme, ahora tengo que saber cómo calcular esta integral de volumen. Aunque eso lo hicimos ayer en la asesoría, ¿cierto? Pues, pero ¿cómo? Sí. Pero ¿dónde ahí? Muy bien. Para yo hallar entonces el campo eléctrico adentro del aislante, entonces voy a retomar el problema del aislante por si de pronto se confunde. Entonces retomemos el problema del aislante. Cami, ¿me dices cuándo, por favor? ¿Ah? Seguido. Ya está.
De lujo. Hizo dormir a Marimar este man, ve. Ah, la hizo dormir yo. Ah, ya. Entonces, este es el aislante. Si yo quiero calcular el campo eléctrico adentro, en el interior del aislante, acá me lo de las necesidades. Ponga atención. Entonces, lo que voy a hacer es que considero una esfera gaussiana. Recuerden que las gaussianas son de radio R minúscula. ¿Cierto? Y aplico la ley de Gauss ahí. Dame cuidado. ¿Dónde aplico la ley de Gauss? En, exactamente, en esta esfera de acá. Entonces aplicamos la ley de Gauss a la esfera de radio R, de radio R menor que R mayúscula, ¿cierto? Fantástico. Muy bien. La ley de Gauss se aplica. Pues depende de la geometría. Usted puede tener esferas, cilindros, ¿cierto? Todos se aplican en la zona. No, en cualquier superficie, siempre y cuando sea simétrica. Inclusive no simétrica también. Lo que pasa es que si no es simétrica, evaluar la integral doble es muy difícil. De hecho, la primera vez que se aplicó la ley de Gauss, cuando Gauss publica su paper, creo recordar que es 1813, cuando Gauss publica su paper en esa época, él lo publicó para elipsoides. ¿Sí? Él lo publicó para elipsoides, primero que todo. Entonces, después está en esferas, cilindros, lo que ustedes quieran. Muy bien, entonces acá, ¿cómo aplica la ley de Gauss? Tengo 4pi r minúscula igual a E de R igual a la carga encerrada por la esfera de radio R minúscula. ¿Qué carga encerrada? ¿La de todo el aislante o de la esfera pequeña? Esfera pequeña, ¿cierto? Entonces, esto sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Muy bien. Listo. Entonces, ¿y cuánto vale la carga encerrada? La carga encerrada ha de valer, según esta expresión de acá, entonces la carga encerrada es igual a rho sub 0, si es uniforme por el volumen de la esfera pequeña, el volumen de R minúscula, ¿cierto? O sea, el volumen encerrado. Entonces acá coloco rho sub 0 por el volumen de la esfera pequeña, ¿cierto? Dividido epsilon sub 0. Nosotros ya sabemos quién es rho sub 0 porque ahorita lo calculamos. Entonces, ¿cómo queda esto? Rho sub 0 es más Q, ¿cierto? Sobre 4 pi tercios R mayúscula al cubo, ¿cierto? ¿Y quién es B de R? El volumen de la esfera que está encerrando la región interior. Es el volumen de la esfera pequeña con radio R minúscula al cubo, ¿cierto? Dividido epsilon sub 0. Acá se pueden calcular, se pueden hacer unas cositas. Cancelamos 4 pi tercios y 4 pi tercios, ¿cierto? O sea que esto cómo nos queda. Nos queda más Q por R minúscula al cubo, ya voy, sobre epsilon sub 0 dividido R mayúscula al cubo. Dime, Juan Camilo. ¿Cómo? Ahí. Me encanta cuando ustedes dicen se mira. Me parece tan genial.
siento que están como hablando en otro idioma y me siento como todo internacional. O cuando ustedes en vez de decir, por ejemplo, el libro, por ejemplo, el Sears y Szymanski, dicen la Sears y Szymanski o la Petrucci. Eso me parece más internacional todavía. Es genial. Eso español no es. Entonces ya me siento como en un contexto muy intercontinental, por decirlo de alguna forma. Muy bien. Entonces, de acá, ¿qué puedo sacar yo? Yo lo que puedo sacar es que 4pi r al cuadrado por el campo. Entonces me queda como más q por r al cubo sobre epsilon sub 0 r mayúscula al cubo. Y de acá, entonces yo cancelo este r al cuadrado con este cubo y me va a quedar 4pi por el campo igual a q por r minúscula sobre epsilon sub 0 por r mayúscula al cubo y dividido por 4pi, entonces me va a quedar que el campo en el interior del aislante es q por r, que es la distancia del origen al punto donde quiero calcular el campo, dividido 4pi epsilon sub 0 r mayúscula al cubo, siendo r mayúscula el radio total del aislante esférico, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Escuchen una cosa, esto ya es diferente que cualquier sistema físico que hayamos estudiado antes. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, el campo eléctrico en el exterior del conductor metálico, observen que esto depende, esto cambia como 1 sobre r al cuadrado, 1 sobre r al cuadrado en el exterior del conductor. O sea, es proporcional a 1 sobre r al cuadrado. Resulta que en el interior del, perdón, en el exterior del conductor, resulta que en el interior del aislante, el campo eléctrico es proporcional al radio donde yo esté evaluando el campo eléctrico. Ya no es inversamente, pero no es proporcional. Está dividido es por el radio de todo el aislante esférico al cubo. Por ese radio es constante. ¿Cuál es la distancia que está cambiando? Es R minúscula, ¿cierto? Es la distancia de la gaussiana, porque yo, por ejemplo, puedo dibujar la gaussiana ahí, o la podría dibujar más por acá, sigue siendo adentro, pero entonces en otro punto para calcular el campo eléctrico un poquito más lejano al origen del aislante. Y si yo quiero calcular el campo eléctrico en el exterior del aislante, como dijeron ustedes ahorita, pues entonces hago una superficie gaussiana por fuera del aislante, ¿cierto? Entonces, por fuera del aislante, ¿cuál es la carga encerrada por la esfera en blanco? Si estoy por fuera del aislante, ¿cuál sería la carga encerrada por la esfera blanca? Esta esfera que acabo de dibujar acá de un radio R minúscula mayor a R mayúscula. Ya es otra región, estoy por fuera del aislante. 10 puntos. Unas galletas para cenar. Unas galletas. Le demos unas galletas. Entonces, muy bien. Para R minúscula mayor que R mayúscula, entonces la carga encerrada simplemente la carga total del aislante. Punto. ¿Sí o no? Breve la vuelta. ¿Cuál es el problema cuando estamos adentro de regiones? Pero si estamos ya por fuera del material no hay ningún problema porque la carga encerrada es la carga total del material, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, acá, entonces me queda, si aplicamos la ley de Gauss, 4pi r minúscula al cuadrado por e de r, y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, pero la carga encerrada es ¿quién? Es más q sobre epsilon sub 0. ¿Cierto?
Muy bien. Y de acá entonces despejamos. ¿Cómo? Sí, exactamente. Es como reemplazar también el aislante por una carga puntual en el origen. Exactamente lo mismo como el metal. O sea, el campo por fuera del metal y por fuera del aislante es el mismo. No importa. Si tiene simetría esférica. ¿Cambia dónde? En el interior del metal es cero, o sea, conductor, y en el interior del aislante es proporcional a R. ¿Cierto? Despejamos E de R. Nos queda E de R igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Q sobre R al cuadrado. Listo. Digamos que el reto de campeones es cuando la densidad de carga no es uniforme. Eso ya es un problema serio, ¿sí o no? Y como yo les dije ayer en la asesoría, el parcial es una densidad de carga no uniforme. Pero para poder saber cómo trabajar la no uniformidad, tenemos que saber primero cómo trabajar la uniformidad. Porque qué tal que sea como el ejercicio que les digité y les pasé, que es una parte uniforme y una parte no uniforme. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dividir la región en la parte uniforme, la parte no uniforme y el exterior, por ejemplo. ¿Cierto? Eso es interpretar el ejercicio, es interpretar y proceder con una línea argumental clara para llegar a un resultado. Hay que saber a dónde vamos a llegar, hay que saber interpretar lo que se solicita y una vez interpretamos, saber seleccionar, ya sea el serrucho, el taladro o el martillo, ¿sí o no? La herramienta adecuada para resolver. Y una vez seleccionamos la herramienta, tenemos que saber cómo operar con la herramienta. Serruchamos así, martillamos así, taladramos así, ¿cierto? Entonces, es una ecuación trigonométrica, es una integral. ¿Qué herramienta? No es tan importante saber utilizar la herramienta porque el profesor sí les puede enseñar eso, pero saber seleccionar la herramienta sí es súper importante. Hace parte del ámbito interpretativo del problema. Ustedes verán en la rúbrica de evaluación que eso es lo que se califica. Listo, muy bien. Listo, entonces para el aislante, entonces generalizando para el aislante, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico que va a ser igual a la carga por la distancia donde voy a evaluar el campo eléctrico sobre 4pi epsilon sub 0, el radio de la distribución esférica al cubo. Esto es cuando el radio R es menor que R. ¿Cierto? O Q sobre 4pi epsilon sub 0 R minúscula al cuadrado para el radio R mayor que R. ¿Cierto? Muy bien. ¿Cómo era para el metal? Para el caso conductor, para el caso conductor, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos para el caso conductor? Tenemos que el campo eléctrico era igual a 0 en el interior, ¿cierto? 0 en el interior, o sea, R menor que R mayúscula, y era Q sobre 4 pi epsilon sub 0, R al cuadrado en el exterior. Muy bien. Entonces, acá coloco para el conductor y acá para el aislante.
Listo. Entonces, ¿cómo es para el conductor? Yo voy a graficar acá el campo eléctrico EDR para el conductor que depende solamente de la magnitud de R, recuerden. Y este es el punto donde R es igual al radio del conductor esférico, ¿cierto? En el interior del conductor vale 0, o sea que el campo acá vale 0. Hasta R vale 0, ¿cierto? Y después de R, el campo es proporcional a R al cuadrado. Perdón, a 1 sobre R al cuadrado. Este es el campo para el conductor. Observen que el campo para el conductor es discontinuo en la superficie. Para R menor que R mayúscula es 0 y para R mayor que R mayúscula es proporcional a 1 sobre R al cuadrado, o sea que una discontinuidad. Para los aislantes es una propiedad fundamental de la materia física. Para los aislantes el campo eléctrico es continuo. No se les olvide eso. Pueden escribir. Para los aislantes el campo eléctrico en las fronteras es continuo. Entonces acá voy a graficar para el caso del aislante. ¿Cómo es el campo adentro del aislante? Es proporcional a la distancia, ¿cierto? Es como una línea recta. Y uno se pregunta, venga, pero ¿por qué yo veo como una R mayúscula al cubo ahí abajo? Porque resulta que cuando yo considero la superficie gaussiana, el radio R minúscula de la superficie gaussiana es la distancia que hay del origen al punto adentro de la esfera aislante donde voy a calcular el campo. Y esa es la distancia. ¿Yo contra qué distancia estoy graficando? Contra esa distancia que define el radio de la superficie gaussiana, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto es una línea recta y por fuera, o sea que esto es proporcional a R. Y por fuera es proporcional a 1 sobre R al cuadrado. Así es como se ve el campo eléctrico dentro de un aislante de densidad uniforme. Puede que a ustedes les pongan a calcular y a graficar el campo eléctrico, ¿cierto? Eso es, digamos, una módica posibilidad, ¿sí o no? Entonces, esta es una cara de asustada, pero la verdad, sí. Esta vena le preocupa. Y el calentamiento global. Eso sí es una vaina grave. Esta vaina ya está solucionado. Muy bien. Acá, ¿cuánto? El campo eléctrico es continuo porque es igual antes y después de la frontera, ¿cierto? Y acá esto vale, este es el campo eléctrico de una carga puntual a una distancia R mayúscula. Pueden verificar que si E de R para el aislante es Q por R sobre 4pi epsilon sub 0, R mayúscula al cubo, ¿cierto? Entonces, acá E de R mayúscula para saber cuánto vale el campo en R mayúscula si considero la ecuación del campo en el interior del aislante. Esto da Q por R mayúscula sobre 4pi epsilon sub 0, R al cubo. Se va esta R con este cubo y me queda Q sobre 4pi epsilon sub 0, R mayúscula al cuadrado, que es exactamente el valor en este punto. O sea, es continuo, continuo. ¿Sí o no? Ahora, nosotros podemos redondear ya la noche para ir cerrando. Vamos a mirar una cosa.
el ejercicio que escogió Asenet. Entonces, tenemos, entonces ahí hay, digamos, una pequeña, una módica, llamémosla así, digamos que. Entonces, es una, es una módica complicación cognitiva. ¿Qué es lo que es el conflicto cognitivo? No sea fácil para Más o menos. A tener, ¿usted le gustan las alitas de pollo? Vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo no hay problema. Entonces, ¿cuánto valdrían alitas de pollo, por ejemplo, si cada persona utilizan 4 alitas de pollo? ¿Cuánto valdrían 4 alitas de pollo por persona para 2 personas? ¿Cómo? ¿Cuánto valdrían 4 alitas de pollo por persona por 8 personas? Ya como cada No, no se hace. A ver, no sé, porque todo el precio de las alitas, ni tampoco cuántas trae. No que le gustan las alitas y no sabe por eso. Pero es que hay de varios precios. Pues escoja uno, el que usted quiera comprar. ¿Cuál va a gastar? Ya hay. ¿De verdad? No es en serio. No. Pero cuánto hay grande. O sea, Porque 56.000 en total sería. Y cada una tendría que ser como a 2.000 cada litro. Entonces, como a 2.000 y algo, de 3.000. O sea que estaríamos hablando de 95 pesos. No, menos. Entonces, 2.000. Cada lista da 2.000 pesos, ¿cierto? Entonces, son 64.000. Si fuera 64.000. Sí, ojo. Si fuera 2.500 serían 80.000. ¿Cierto? Y se sale con las mucho de Edison. Entonces serían más o menos como 105.000 pesos. ¿Cierto? Entonces, bueno, le voy a hacer una pregunta. Vamos a hacer una proposición. Usted está en posición en este momento de abrir la billetera, gastar ya la por este compuesto. No. ¿Cuánto pone usted? Diga, yo pondría tanta. 10.000. No. Una idea. Te puedo decir, yo no podría nada porque no tengo nada. ¿Qué parte de esa podría tener? Y es que lo no es una pregunta importante para el ejercicio. Usted pensó. Usted pensó que
El producto ya está descargado. Pero si fuera con las cosas que pondría usted. ¿De verdad? Sí. A usted. Ay, no sé. Listo, dejémoslo así. Eso significa acelerar que usted tiene un conflicto. Usted tiene un conflicto financiero de esta forma. Usted tiene un conflicto financiero entre 10.000 y 100. Este es el mejor ejemplo. Este es el mejor ejemplo. Usted tiene una ese es el conflicto conflictivo, pero como ustedes les gusta aplicar el ciclo de plata, así que estaba sobre el mismo día que el día que yo les diga alitas, les gasto yo. ¿Ves? No me preocupen. Listo. O cuando el día de los días les digo los 3.000 cada uno para las familias. Jamás nunca me desmayaría. Un ejemplo pedagógico. Es un ejemplo pedagógico. Entonces, Atender tiene un conflicto financiero entre 10.000 y 105.000. Si yo le digo usted cuánto va a poner de usted. Juan Manuel también tiene un conflicto financiero de 95.000 pesos. Lo que tiene contra lo que necesita para poder alcanzar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Traerle a 4 litros a cada persona. ¿Sí o no? Aunque por lo que yo veo, mañana solo me come 2. Pero... Entonces, ¿sí o no? Y le da esa sorpresa. Aquí está, yo se lo hago las dos. A Marina. ¿Usted cómo se dice? Entonces, Juan Camilo, ¿usted cuánto pondría? Completo. Juan Camilo pondría 105.000. O sea que algún día. O sea que Juan Camilo no habría conflicto financiero porque tiene exactamente el dinero que necesita para alcanzar el objetivo. ¿Cierto? Eso sería por persona. ¿Cierto? Yo, por ejemplo, sin ningún problema los podría invitar. ¿Sí o no? Yo no tengo, no. Yo no tendría conmigo. Entonces, ponen atención. Cautelosamente. Entonces, yo no tendría ningún conflicto competitivo. Entonces, el conflicto financiero, yo tendría, por ejemplo, exacto, pero no exactamente, pero yo tendría para el dinero para alcanzar el objetivo, que sería comprarles a cada uno de ustedes de acuerdo. Pero eso tiene una cosa. No les voy a quedar muy lejos. Vale. Yo voy correcto 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16. Yo sin pista. No sé. Voy por ti. Ustedes por mí. En un año los llegan a uno por ahí. Recogiendo un sacapuntas. Jamás. Pero de hecho. Si yo voy a pensar en ese ejercicio que tengo allá, ¿cierto? En el tablero, que estoy, digamos, proyectando en el tablero,
El conflicto cognitivo, si yo lo relaciono con dinero, sería la cantidad de conocimiento que me falta para resolver ese ejercicio teniendo en cuenta lo que tengo. Si usted la ponía a sudar 10.000 pesos, esto mejor dicho, le va a dar hipertensión. ¿Sí o no? Oiga, pues yo le digo una cosa. Yo a usted, en la época mía, claro que yo no podía tener jóvenes porque yo era hijo de profesor universitario y profesora, ¿cierto? Entonces hubiera sido, digamos, difícil convencer que le dieran a unos jóvenes, pero a pesar de ser hijo de profesores, por situaciones y vicisitudes de la vida, uy, yo mantenía una peladez. Pero a lo bien. Mejor dicho, tenían más plata las ollas de la cocina, pues. Así de sencillo. Y le digo una cosa, Cenés. eh, a veces ni siquiera tenía plata para el pasaje. Por lo menos usted tiene ahorros, porque dice, uy, me toca gastar los ahorros, pero tiene ahorros. Mejor dicho, pues tenía más ahorros Mickey Mouse que yo, cuando estaba en la universidad. ¿Sí o no? Entonces ahí tenía usted un menor conflicto que yo, ¿cierto? Entonces el conflicto en todas las áreas, diferencia entre lo que uno tiene y lo que necesita para lograr algo. El cognitivo está relacionado con el aprendizaje. ¿Cuál es el problema acá que, digamos, yo más o menos les quiero ilustrar, por si ustedes de pronto se ven como desparchaditos esta noche? ¿Qué, qué es lo que se necesita para yo solucionar el mismo problema del aislante? Porque esto es un aislante. ¿Cómo hago yo para saber que esto es un aislante o un dieléctrico? Porque observen que adentro, en la región interior, la densidad de carga volumétrica es cero. ¿Sí o no? Depende del radio R minúsculo, pero no es integril. Muy bien, doctor. Puede ser. Por lo tanto, diferencia. Solo de No, ah, no se debe entender. no. Yo, ¿cómo así? Doctor Sueca, usted es de Nariño Sueca. Entonces, esta es una esfera de radio R mayúscula y yo acá voy a dibujar en qué idioma se dice no se mira. ¿Sabe en español lo es? No se ve. Muy bien. Entonces ese es R minúscula y yo ya sé del ejercicio 22.58 que ρ de R, la densidad de carga como función de R, ahora ya no es uniforme, es ρ sub 0, factor de 1 menos 4R minúscula sobre 3R mayúscula. Esto es en el interior. Y en el exterior es 0, que eso siempre es natural porque pues en el exterior no hay cargas por fuera del material, ¿cierto? Muy bien, entonces lo que yo tengo que hacer para poder calcular la ley de Gauss para la esfera es saber la carga encerrada, ¿sí o no? Eso es todo, ¿cierto? Muy bien, entonces la carga a una distancia R, como habíamos visto, es la integral sobre un volumen de ρ que solamente depende de R minúscula por el diferencial de volumen. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ojo al gol, coordenadas esféricas para el diferencial de volumen, ¿cierto? Entonces, esto es la integral sobre V de ρ de R, R al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. R al cuadrado, seno de teta, de phi de R. Como esta integral triple separable, entonces integro de 0 a 2pi
diferencial de phi, integral de 0 a pi, seno de teta, ¿cierto? Y acá tengo entonces la integral de 0 a r minúscula. Bueno, entonces podemos colocar esto de r' acá, para no confundirse, de r' al cuadrado, rho de r' por dr'. Esto es 2pi. Esto es 2. Esto lo calculó Luis Miguel en clase del miércoles. O sea que esto queda como 4pi integral de 0 a r minúscula, porque es desde donde estoy definiendo. Si fueran varias regiones, hay que mirar cómo están los radios definidos en cada región, ¿cierto? Entonces esto sería r' cuadrado, rho de r', ¿cierto? De r'. Ustedes si quieren le pueden quitar la prima, eso no importa. Entonces acá la carga encerrada, o la carga de la esfera de radio r, es igual a 4pi integral de 0 a r cuadrado, rho de r, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuánto valdría la carga encerrada por la esfera de radio r con esa distribución que teníamos allá? Entonces sería Q de R igual a 4pi integral de 0 a r cuadrado, rho sub 0, 1 menos 4r minúscula sobre 3r mayúscula, si era así. Sí, de R, ¿cierto? Muy bien. O sea que esto da 4pi rho sub 0, integral de 0 a r, ¿cierto? De r cuadrado de r menos 4 sobre 3r, integral de 0 a r al cubo de r, ¿cierto? O sea que esto es 4pi rho sub 0. Esto es r al cubo sobre 3 menos, acá quedaría como 4 r a la 4, ¿cierto? Sobre 3r por 4. Este se va con este. Esto queda 4pi rho sub 0, ¿cierto? Y acá entonces me va a quedar esta vaina, bueno, estos tercios acá, tercios, y acá me queda esto como r al cubo menos r a la 4 sobre r. Puedo factorizar también acá. Entonces r al cubo, esto es 4pi tercios de r al cubo rho sub 0, factor de 1 menos r sobre 1. Entonces esa es la carga encerrada por una esfera de radio E. 4pi tercios r al cubo, que es el volumen de la gaussiana, ¿cierto? Por rho sub 0. O sea que eso sería como la carga de la gaussiana, pero acá esto multiplica a 1 menos r sobre r mayúscula. Ahora, algo interesante que ustedes deben de notar es esto. ¿Cuánto vale la carga encerrada por toda la distribución? Simplemente tengo que reemplazar por r mayúscula. Esto es 4pi tercios de r mayúscula al cubo rho sub 0. Esto sería 1 menos r mayúscula sobre r mayúscula, queda 1 y esto da 0. Eso significa que desde afuera de ese conductor esférico, ¿qué carga se está viendo? 0. Porque la carga total de la distribución es 0. ¿Bajo qué supuesto? Bajo el supuesto de esta densidad de carga que tengo acá. O sea que el campo eléctrico por fuera del aislante esférico es 0, porque no hay carga encerrada, ¿cierto? Por dentro no, por dentro, en el interior, como ya tenemos la carga encerrada en el interior, entonces en el interior, entonces tenemos 4pi r minúscula al cuadrado, ¿cierto? Por el campo, igual a la carga encerrada por la gaussiana en R sobre epsilon sub 0. ¿Y esto quién es? Esto sería 4pi sobre 3 epsilon sub 0, r al cubo, ¿cierto? Rho sub 0, 1 menos r minúscula sobre r mayúscula.
Se va este cubo con este cuadrado y en el interior me queda que E de R, ¿cierto? Me queda como, bueno, y se va el 4pi con el 4pi también, ¿cierto? Entonces esto me queda como rho sub 0 por R sobre 3 epsilon sub 0. Listo, ya voy a ir. Entonces acá ya tengo el campo eléctrico en el interior y sé que en el campo eléctrico en el exterior es 0. Entonces observen una cosa. Si hay un conflicto cognitivo al yo no saber cómo evaluar esa vaina, ¿cierto? Pero seleccionando las herramientas adecuadas como un diferencial de volumen en esféricas, el conflicto cognitivo le dice por aquí le dijo Bolívar Santander, sí o no, de uno, ¿cierto? Entonces, ahora sí, Edison, ¿tienes esa pregunta? Profe, que le decía con el otro. No, es que yo estoy cancelando, Edison, yo estoy cancelando de este lado de acá con este lado de acá. Listo. Ya tengo el campo eléctrico y me piden demostrar que la carga total, observen el enunciado, me piden demostrar por acá, encuentre la carga total en la distribución de carga, 0. Esa es la carga total, 0. O sea, de 0 a R mayúsculo. Pero de 0 a un R arbitrario no es 0, ¿cierto? Ahí no es 0. ¿Sí o no? Si yo graficara, por ejemplo, este campo acá, porque por acá, dice, elabore una gráfica de la magnitud de E del campo eléctrico como función de R, ¿cierto? Y ese campo eléctrico tiene un máximo. Yo puedo, por ejemplo, elaborar esa gráfica rápidamente. Chicos, digan como ustedes quieren, ¿sí o no? Es más, de hecho, yo le voy a preguntar a mi suegro, ahorita lo llamo y le voy a preguntar cómo es que se dice realmente. Mi suegro es profesor de literatura, o fue profesor de literatura, él debe saber. Yo no tengo ni idea, puede que yo esté equivocado. ¿Cómo? A él le gusta. Es un académico, muy académico. Papá de Laura. Entonces, el campo eléctrico, observen que cuando R vale 0, es 0, ¿cierto? Y esto es una parábola porque queda R por R, es menos R al cuadrado, ¿cierto? O sea que esto es una parábola como de esta forma. Y acá también en R minúscula igual a R mayúscula es 0. ¿Qué valor tiene acá? Eso sería en R medios, ¿cierto? Exactamente en la mitad, si yo reemplazo esto por R medios, entonces E de R medios, esto es rho sub 0 por R sobre 6 epsilon sub 0, ¿cierto? Y acá esto me queda como 1 menos un medio, ¿cierto? O sea que esto me va a quedar acá como rho sub 0 por R sobre 12 epsilon sub 0. Este es este valor de acá. Rho sub 0 por R sobre 12 epsilon sub 0. Esto es relativamente sencillo. Y ahí más o menos yo estoy viendo cómo se comporta el campo dentro del aislante. Entonces, entre 0 y R mayúscula medios, o sea, hasta la mitad de la esfera crece. Y de la mitad de la esfera a la frontera decrece. ¿Cierto? Terminé ese punto. Vea, eso es un punto de un parcial. ¿Cuánto nos demoramos haciendo de punto? Este último punto. Claro, claro, naturalmente que es diferente. Entonces, este sería un punto, pero que tiene una parte interpretativa relativamente heavy. Entonces, yo daría 2 horas para ese punto. Solo para ese punto. Vamos a ver mañana cómo nos va. El otro punto, para el punto que les voy a poner mañana, también daría 2 horas. ¿Sí o no? Y para el punto que les entregué resuelto, también 2 horas. Entonces, y ustedes me dicen, profe, pero usted va a evaluar potencial eléctrico y ley de Gauss. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Aprenda cuando sea profesor. Un ejercicio que combine ley de Gauss y potencial eléctrico. ¿Sí o no? De lujo.
Listo, chicos. Nos vamos para la pizzería.